amigos todos reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa en la contingencia de brindar información de interés de la opinión pública. Tiene el grato sentimiento, podemos llamarlo, de conversar, dialogar con la principal autoridad de lo que significa la administración, la autoridad y fiscalización de control social de bosque y tierras. Ingeniero Omar Quiroga, vale decir, y vamos a ser enfáticos, oriundo de la puerta del cielo. De las puertas del cielo, por el Maja Blanco, me imagino, Portachuelo. Querido Omar, bueno, espero que podamos desglosar este importantísimo diálogo, ¿ya?, con referencia a lo que tanto debemos cuidar, como es nuestro medio ambiente, ¿no? Estabas en una pugna, podemos llamar, por consolidar un acuerdo con la gobernación, ¿correcto? Con varios sectores, entre ellos la gobernación de Santa Cruz y las gobernaciones de otros departamentos, organizaciones sociales, municipios, con todos los actores que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, definitivamente que son muchas los criterios con los que hay que lidiar, los que hay que consensuar y equilibrar, ¿no? Así es. ¿Cómo hace Omar para este tipo de contingencia? Bueno, primero agradecerte, Reinaldo, por esta oportunidad en Actualidad Informativa para poder dar a conocer información, criterios, lanzar algunas propuestas, si se puede, respecto a lo que hacemos desde la ABT. La ABT, como todos saben, es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra. Nosotros lo que hacemos es controlar, fiscalizar, regular el tema de los bosques y de la tierra, es decir, lo forestal y lo agrario. Ajá, correcto. La ABT, como antecedente, nace a partir de la fusión de dos superintendencias del viejo esquema que teníamos, donde había una superintendencia forestal y había una superintendencia agraria. Ambas iban por caminos separados y por lo general habían contradicciones de fallos que tomaba la forestal y fallos que asumía la superintendencia agraria. Me tocó en 2007 ser asesor general de la superintendencia agraria, y en esa oportunidad propusimos de que estas dos instancias no podían ir divorciadas, tenían que sumarse ambos esfuerzos y tendría que nacer una nueva institucionalidad. Es así que luego de un estudio que se hace a nivel nacional de todo el esquema de la superintendencia, se define crear las autoridades de fiscalización y control social. Hay de transporte, de pensiones, de bosque y tierra, es una de ellas. Y entonces nace la ABT en el 2009, nace a través del Decreto Supremo 071, y de ahí desaparecen estas otras dos instituciones para dar nacimiento a la ABT. Entonces tuve la oportunidad de estar en esos inicios, ¿ya? Las circunstancias de la vida hacen que luego yo quede fuera de la institución y me fui en esa oportunidad a trabajar con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la COICA, que tiene su sede en Quito, Ecuador. Entonces fui a hacer un trabajo de consultoría apoyando a las organizaciones, que son 9 organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, para que participen en la cumbre de la COP15, que es la cumbre de cambio climático en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces tuvimos la oportunidad de irnos a trabajar el 2009 y luego volvimos. En 2010 ingresé a
trabajar a Emagua, es una entidad que es parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y luego me invitaron a trabajar en el Ministerio de Hidrocarburos y después del Ministerio de Hidrocarburos me volví a Santa Cruz, porque esto era en La Paz, me volví a Santa Cruz para ingresar a trabajar a la empresa YPFB Transporte. Y el 2019 el presidente Evo Morales me designa director ejecutivo del ABT. Es decir, este mismo cargo yo lo tuve el 6 de septiembre del 2019 hasta 18 de noviembre del 2019, que ustedes saben, hubo un golpe de Estado donde se truncó el gobierno de Evo Morales y nosotros tuvimos que salir de la institución. El 2020, el 29 de diciembre, me posesionan nuevamente, ahora ya el presidente Luis Arce Catacora me designa nuevamente en el mismo cargo. Y es así que desde el 29 de diciembre de 2020 hasta la fecha estamos ejerciendo este cargo, donde hemos tenido dentro del ABT varios desafíos. Entre uno de ellos es que la Vox Populi, como se dice vulgarmente, decía que esta institución estaba en una corrupción galopante y habría que venir a intervenir en ese sentido. Nosotros asumimos la conducción y también planteamos unos 3 principios de trabajo que al principio me imagino que la gente vio como, dijo seguramente este es un director más que propone algo que no va a cumplir. Propuse de que íbamos a trabajar con todos los usuarios en el marco de la legalidad, cumpliendo las leyes, las normas, los reglamentos, las directrices, los instructivos. Un primer principio. Autenticidad y transparencia. Exactamente. El segundo principio es que a los funcionarios les exigiríamos eficiencia y eficacia, es decir, que hagan su trabajo en el tiempo que corresponde, no haciéndolo alargar para que el usuario se ponga nervioso y les ofrezca plata, ¿no es cierto? O sea, cortar esa práctica. Y tampoco la otra de la noche a la mañana sacar, porque también eso denota de que algo hay por ahí, ¿no es cierto? Entonces dijimos, hagamos que los funcionarios hagan su trabajo en el tiempo que corresponda y que lo hagan bien. Entonces, eficiencia y eficacia. Y planteamos, públicamente lo hicimos, de que si hay gente que estaba acostumbrada a dar coimas, que eso se acababa. Y que esa plata que están acostumbrados a dar, que lo canalicen a hacer responsabilidad social empresarial. Entonces, un empresario, en vez de estar corrompiendo a los funcionarios, esos recursos los dedique a ayudar a las comunidades con las que trabajan, arreglándole los caminos, dándole útiles escolares para los niños, comprándole medicinas para la posta sanitaria, en fin. Apostando por una responsabilidad social. Exactamente. Entonces, en principio eso se asumió como muy teórico, ¿no? Esto no se va a dar, ¿ya? Tuvimos que pasar un momento muy difícil porque me acusaron de haberme enriquecido en poco tiempo, en 3 meses supuestamente yo me había enriquecido con este cargo, había incumplido deberes, había hecho tráfico de influencia, ¿ya? Un proceso que se cayó porque era realmente un invento, mentira, y 10 meses después la Fiscalía Departamental declara mi sobreseimiento, es decir, la UIF me investiga y la Unidad de Investigaciones Financieras dice, hemos revisado las cuentas, hemos revisado y es una falacia. Bienes y esto no hay ningún indicio de enriquecimiento ilícito. Entonces, con eso hemos salido limpio y yo ahí tengo que agradecer al presidente porque no me destituyó al presidente. Fortaleció la confianza. Me hizo que yo me defienda estando en el cargo, ¿ya? Y por supuesto yo no le he fallado porque se demostró que eso era un invento, digamos, que
hay personas de manera irresponsable que quieren convertir a esta institución en un botín económico y político. Y yo no lo permití. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Hemos cambiado la imagen de esta institución, hemos generado una imagen de gente que está trabajando y contribuyendo al desarrollo del país, funcionarios que ahora se sienten orgullosos de decir, soy de la ABT, porque antes hasta tenía uno vergüenza de decirlo porque ya venía... Estaba estigmatizado. Exactamente, el estigma, ¿no? Entonces, estamos en ese afán. Y nosotros hemos dado fuerza y preferencia a dos elementos. Primero, entendiendo que hay una crisis económica de la que salimos, fruto de la pandemia y también fruto del descalabro económico al que nos llevó el gobierno de facto. O sea, eso ya está demostrado, comprobado con muchas evidencias que se pueden constatar. Entonces teníamos que reactivar la economía en los lugares donde el ABT tiene actividad. Y dijimos, eso necesita que le demos facilidades al usuario, al que hace manejo del bosque, al que está ampliando las áreas de cultivo, las áreas de pastoreo para el ganado, y empezamos a diseñar algunas estrategias que nos han permitido avanzar en ese sentido. Y los usuarios ahora nos agradecen porque le hemos aperturado la posibilidad, primero, de desburocratizar todo el proceso de aprobación de los instrumentos de gestión, de instrumentos operativos, instrumentos de planificación que aprueba la ABT. Eso ha permitido a la gente decir, bueno, ahora ya no necesito coimear, pagar para que esto avance. Necesito cumplir con mis requisitos, con el protocolo para poder... Entonces, pero tampoco me voy a jactar de que esto está funcionando como una taza de leche. Hay todavía algunos puntitos negros por ahí que hay que ajustarse. Ajustar, digamos, ¿no? Pero en general ya está funcionando, digamos, el mecanismo. Ya se está moviendo la locomotora. Eso. Y lo otro es que teníamos que hacer que la gente de las comunidades puedan también sentir el beneficio de la actividad. Porque no olvidemos que nosotros tenemos más de 10 millones de hectáreas bajo manejo forestal. De esos 10 millones de hectáreas, antes del cambio que se dio en la Constitución Política del Estado, donde se ha beneficiado a pueblos indígenas, a campesinos, originarios, antes de eso se favorecía a la empresa privada en el tema de bosque. Ahora ha cambiado esa relación. Esa política. Entre el 70 y 75% de las áreas están en manos de comunidades campesinas y comunidades indígenas. Y el resto, el 20-25%, en manos privadas. Ese ha sido un cambio radical que ha habido en la estructura, porque era exactamente al revés antes. El 70-75% estaba en la empresa privada y el 20-25% en manos de indígenas y campesinos. Esto ha permitido que el manejo del bosque beneficie a las comunidades. Y aquí, por ejemplo, en este momento hoy día va a darse inicio a la tercera feria de la Gran Chiquitanía en Concepción. Ya se hizo el 2021, se hizo la segunda versión el 2022 y ahora la tercera versión promovida por la Cámara Forestal de Bolivia. ¿Y cómo nace esa iniciativa? Nace a partir de una directriz que como ABT nosotros aprobamos para que quien hace un aprovechamiento de la madera, las ramas, las raíces, los rastrojos que quedan en el bosque, sean aprovechados, por ejemplo, para hacer postes, para hacer carbón, leña, para hacer artesanías, para hacer muebles rústicos. Y eso ha generado una dinámica económica y le ha permitido a la Cámara visualizar y decir, aquí impulsemos esta iniciativa, démosle fuerza para que pueda la gente sentir los beneficios. Y por supuesto que se ha logrado dinamizar también la economía local allá en Concepción, porque allá hay un fuerte movimiento económico que nace de
el aprovechamiento de la madera dentro de los planes de manejo que formalmente aprueba la ABT. Omar, verdaderamente ha sido, no vamos a utilizar el término de maratónico, sino quijotesca la labor. Bueno, venimos desde una formación ya que está involucrada con lo que connota el rubro ingeniería agrónoma, ya alguien que le entiende a lo que es nuestra región por necesidades, ya una lucha tenaz contra la instaurada corrupción, ¿no? Que por cierto es peligrosa. Ya se ha afectado hasta tu familia al endilgarse de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? De una y otra patraña con la única intencionalidad de acabar con la imagen de este director, ¿no? Veo con muy buen augurio ya de que el compromiso con el Estado, con las comunidades, con el medio ambiente es ostensible. ¿Ya? Estamos por iniciar el mes donde recibimos unas oleadas brutales en ventarrones, se generan los incendios forestales, ¿no? Se afecta de manera desaprensiva y criminal al medio ambiente y por ende ya se traduce en lo que hoy estamos viviendo a nivel planetario. Europa con unas tremendas oleadas como nunca antes en la historia humana de calor. Ya me decía David que en México están igual, o sea, eso lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué está viendo esta autoridad en este sentido? ¿Cómo es que vamos a enfrentar, cómo es que vamos a manejar una política preventiva contra la contingencia que vamos a enfrentar como un año más? No. Bueno, nosotros como ABT tenemos que contribuir a algo que el Estado se ha comprometido con la comunidad internacional. En el marco de la Convención de Cambio Climático hay ciertos compromisos que ha asumido Bolivia. Uno de ellos es de reforestar, otro es de disminuir los incendios forestales, sobre todo disminuir los incendios que provoquen daño a la masa arbórea, que sea el bosque. Y aquí hemos tenido de alguna manera algunos resultados que son interesantes de compartir. En 2019 hubo una acción concertada contra el gobierno de aquel entonces del hermano Evo Morales, donde los incendios forestales realmente por todos lados empezaron a aparecer. Fueron despiadados, sí. Pipoca. Y en ese momento me tocó asumir la responsabilidad de conducir la ABT. Y recuerdo que lo que hice fue irme al terreno para ir y verificar in situ, como se dice en el sitio, para ver qué acciones estratégicas tomar para ir disminuyendo. Y ahí pudimos intercambiar con los militares que hacían el combate algunas situaciones que se estaban dando y que eran verdaderamente, hasta daba ganas de llorar, de la impotencia, digamos, que uno sentía, de cómo se estaba generando el fuego, digamos, debido a algunos intereses políticos o algunos intereses incluso económicos, ¿ya? Entonces, en esa oportunidad, el balance que se tuvo es que se quemaron 5,3 millones de hectáreas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lamentable! De esos 5,3 millones, 1.800.000 hectáreas fueron bosque.
El 2020 disminuyó levemente a 5.021.000 y la cantidad de bosque que se quemó también disminuyó en una proporción. El 2021, cuando ya asumimos la conducción, resulta que bajamos a 4.200.000 hectáreas, ¿ya? Y fuimos también disminuyendo la cantidad de hectáreas quemadas, aproximadamente a 1 millón de bosque quemado. Y el 2022 hemos reducido a 800.000, pese a que se elevó 200.000 hectáreas, 4.400.000 es el balance general del área quemada. Y el año pasado tuvimos una situación bien extraña. Nosotros hicimos la primera caravana el año pasado, donde lanzamos mensajes a la población en la Chiquitanía. Estuvimos por 9 municipios y el mensaje era claro: tenemos que constituirnos en control social, toda la población, para que aquella gente irresponsable e inescrupulosa que prende fuego sin control, genera un incendio forestal, sea censurada socialmente. Porque si no hacemos eso, resulta que vamos a afectar una actividad muy importante de la Chiquitanía, y es el turismo. La Chiquitanía vive del turismo, entonces decíamos, si hay fuego, si hay humo, el turista no va a ir a la Chiquitanía. A exponerse. Exactamente. ¿Y qué es lo que va a significar que no hayan turistas en la Chiquitanía? No hay a quien transportar, a quien alojar, a quien dar de comer, a quien vender artesanías. O sea, prácticamente toda la cadena económica se ve afectada, como que se vio afectada. Correcto. Efectivamente. Entonces, y dijimos, ojo, la ABT le transfiere a los municipios recursos por las patentes forestales de las actividades que aprueba. Esos recursos tienen un objetivo dentro de la normativa y tienen que ir a financiar acciones sociales y medioambientales. Sin embargo, constatamos en algunos casos que estaban financiando otras cosas que no eran necesariamente actividades en el ámbito social o ambiental. Entonces le dijimos a los alcaldes que ellos tenían la responsabilidad de utilizar esos recursos para, primero, generar conciencia ciudadana, disminuir las áreas de quema de su municipio, de modo que lo remataba el viceministro de Medio Ambiente, el ingeniero Magín Herrera, y decía: nosotros vamos a, como gobierno central, ver quiénes han tenido un buen comportamiento, o sea, que han hecho un trabajo de control de incendios, y vamos a priorizar esos municipios con planes, programas, proyectos del nivel central. Entonces, ese fue el discurso que generamos. Y nos fue bien, porque nosotros hicimos la caravana entre el 9 al 15 de junio. Y junio, controlado, todo bajo control. Julio, ningún problema. Agosto, y ya nosotros estábamos felices porque dijimos, la caravana tuvo su efecto. Y salimos en una conferencia de prensa para informar de que nos había ido bien. Me acuerdo, un 29 de agosto, y el 6 de septiembre empezaron los incendios por todos lados. O sea, no hay casualidad, es premeditado, es criminal. Aquí hay realmente esto ha sido programado. Claro. Y usted recuerda que el año pasado incluso hubieron incendios donde nunca se generaban ni se generan incendios, que es en el norte de La Paz. En el norte de La Paz habían incendios. Y siempre se ha generado en áreas protegidas donde es difícil el acceso, Anmi, San Matías, Otuqui, que son extremos. O sea, es difícil llegar allá. Entonces ahí se va a quemar la vegetación hasta que llegue el contingente militar, los bomberos voluntarios. Entonces tuvimos ese comportamiento raro, extraño. Entonces dijimos, aquí yo lo denuncié públicamente y dije, esto no es casualidad, aquí hay una causa.
y nuevamente se empezó a... Sin embargo, ahí ya se había tomado una decisión interesante. ¿Ya? El presidente dijo, tenemos la ley 602 de gestión de riesgo, pero esa ley, ¿qué es lo que dice? Que el municipio tiene que declarar la emergencia o el desastre natural. Varios municipios que declaren, a la gobernación ya le obligan a que declare la emergencia o el desastre departamental. Y recién cuando la gobernación ha declarado, el nivel central, nivel nacional, puede declarar emergencia nacional una vez que se hayan agotado los recursos y las instancias. Hasta que llegábamos a ese nivel, el fuego ya había arrasado con todo, ya no había que proteger, que cuidar, cenizas. Entonces ahí se crea el Comando Conjunto de Reacción ante Eventos Adversos, que es la sumatoria de las acciones de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y la Fuerza del Ejército Terrestre. Entonces ahora existe más de un año ya de creación esta instancia y la respuesta es inmediata. Hay un incendio y se responde inmediatamente sin esperar ese protocolo. Y esto ha permitido que tengamos, por ejemplo, últimamente, hace unos días atrás, se dio un incendio en Otuquis, un juego que entró del lado brasilero e inmediatamente en menos de 24 horas fue controlado. Se contuvo por esta acción conjunta de el Comando Conjunto de Reacción ante Eventos Adversos en coordinación con municipios, con gobernaciones, subgobernaciones, en todo caso, bomberos institucionales o bomberos voluntarios. Omar, definitivamente que el integrar, el fusionar y que se consolide esta simbiosis con este resultado es esperanzador, ¿no? Yo citaba el mes de agosto porque es cuando más sufrimos de los vientos, oleadas de calor, vientos huracanados, por lo que hemos generado, ¿no? Por la afectación ya a nuestros bosques, ya a la vuelta de la esquina tenemos nuestro emblemático mes de septiembre, mes de la primavera, que viene con esperanza, ¿no? Quisiera volar en el tiempo y avisorar eso, ¿no? Una primavera grata, como merecemos, ¿no? Con la responsabilidad y compromiso de autoridades como Omar, ¿no? Sé que el trabajo está siendo muy bien asimilado por el distrital, por Lucho, ¿no? Entonces veo un equipo profesional que, como citaba, me da tranquilidad, ¿no? Tenemos un segmento muy variado, ¿no? Pero me aboco al infanto juvenil. Quiero cederte las cámaras para compartir un mensaje con ellos, ¿no? Bien. Me faltó hablar sobre los bosques, y me centré en el tema de los incendios. Nosotros tenemos más de casi 51 millones de hectáreas de bosque en Bolivia, de los cuales 41 millones son tierra de producción forestal permanente, es decir, son bosques de diferentes tipos. O sea, tenemos por lo menos 4 grandes tipos de bosque: el amazónico, el bosque de yunga, el bosque tropical, digamos, y el bosque chaco, es el bosque seco, que agarra la parte de la Chiquitanía y todo el Chaco boliviano, que atraviesa Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Entonces, extenso, ¿no? Tenemos una gran riqueza en productos maderables, no maderables, y lo que estamos trabajando es en una visión de manejo integral de los bosques. Por lo general, y esto es una crítica sana, la formación que nos dan en la universidad, a los agrónomos nos forman para matar bichos,
¿no? Y a los forestales para contar árboles y extraer árboles del bosque. Pero no nos muestran la integralidad del sistema, ¿ya? Y es ahí donde nosotros estamos insistiendo en que tenemos que ver a ese bosque no como madera solamente. El bosque tiene más que madera, tiene productos no maderables. Uno va a la Amazonía y puede ver frutos amazónicos, es decir, el azaí, el cupuazú, el majo, la almendra, productos que son, están ganando mercado y que son una alternativa de ingreso. Pero no solo eso, porque hay resinas, hay hierbas medicinales, el bosque tiene fauna silvestre, tiene flora silvestre, tiene funciones ambientales, se puede aprovechar los paisajes para el ecoturismo. Industrias en chimenea, fomentarla. Exactamente. Se puede además desarrollar esta industria apícola, es decir, empezar a aprovechar las abejas para producir miel, pero también se puede hacer acuicultura, hay pececitos de colores y eso tiene un mercado, son los peces ornamentales que le llaman. O sea, se puede desarrollar una serie de iniciativas que le den a la gente ingresos que vaya en principio a disminuir el riesgo. Porque cuando uno pone todos los huevos en una sola canasta, se nos cae la canasta y se quebraron todos los huevos. Pero si repartimos nuestros huevos en varias canastas, que se caiga una canasta, vamos a tener 3, 4 canastas donde vamos a seguir teniendo los huevos, para verlo de manera figurativa. Pero eso es lo que nosotros estamos ahora impulsando. Y ahí tiene que haber una conciencia ambiental que debe traducirse en la currícula. Ahí el Viceministerio de Medio Ambiente ha propuesto en la currícula incorporar conceptos de ecologismo, de producción biológica, de entender la dinámica de los ecosistemas y defender a la naturaleza, defender al medio ambiente, defender a la madre tierra en definitiva. Y es ahí donde la juventud, la niñez, tiene que, a partir de esta toma de conciencia, empezar a tener otra visión de desarrollo. El tumbar los bosques, el convertir en desierto las áreas, no nos va a llevar a nada positivo. Y fíjense, nosotros tenemos los ejemplos aquí cerca, en Cuatro Cañadas, San Julián, hace poco, se desbordó el Río Grande. Y uno dice, ¿por qué se desbordó el Río Grande? Pero si uno analiza, hay algunas actividades que están generando la colmatación del Río Grande, por lo que está subiendo el nivel del sustrato. Y lo vemos en el puente que tenemos ahí, el puente donde pasa el tren en Pailón, ¿no es cierto? Ahí en Puerto Paila. Y se ha tenido que construir otro puente, un puente para movilidades paralelo, y se ve la diferencia porque ha tenido que suspenderse el nivel precisamente por este problema. Y claro, al subir el nivel del sustrato, ya el río está propenso a salirse. Y si alguien va y le tira la desmontada al lado del río, abrió el boquete para que se entre el agua, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos generando los humanos. Y es ahí donde tenemos que ver. Primero, por ejemplo, tenemos que hacer agricultura, tenemos que hacer pecuaria, pero hagamos con técnicas que no generen este tipo de impacto. Por ejemplo, en la agricultura podemos hacer una combinación de árboles con especies anuales, ¿eh? Entonces, si sembramos soya, pues pongamos cortinas, incluso productivas, combinaciones de árboles maderables con árboles frutícolas, ¿no es cierto? Y alguien dirá, está loco este señor planteando esto. No, ya tenemos experiencia de gente que lo está haciendo. En el norte nos vamos para Chané,
Aguaí, llegamos a San Juan del Norte y ahí tenemos una persona que en 850 hectáreas ha puesto las cortinas productivas. Es una maravilla, uno va y todo el año hay fruta en esas cortinas. Tiene sidra, grey, naranja, mandarina, manga, o sea, ha puesto árboles frutales y árboles maderables. Entonces, la agricultura la podemos manejar de esa forma. Y el bosque, por supuesto, el manejo del bosque con todos estos componentes que yo acabo de mencionar. Entonces, la juventud y la niñez tiene que tomar conciencia a través, insisto, en la currícula donde hay que meter conceptos, hay que meter la estructura de cómo funciona un bosque, porque un árbol da muchos beneficios, o sea, desde sostener el suelo para que no erosione hasta generar un microclima que te equilibra la temperatura, te da oxígeno, te da alimento, te da vida, en definitiva, el árbol. Y varios árboles conforman un bosque, o sea, hacen una función mucho más equilibrada. Entendiendo eso, defendiendo eso. Ahora, nosotros como país tenemos esta gran riqueza, el 51 millones de hectáreas. Pero tenemos en nuestra Constitución un concepto que lo hemos introducido conscientemente. Es decir, no podemos mercantilizar las funciones ambientales. O sea, el bosque tiene funciones ambientales, pero no las mercantilicemos porque estamos transgrediendo, estamos faltando a un principio básico que es el derecho que tiene la madre tierra. Eso está conceptualizado en la ley 300, en la ley 071, o sea, leyes que contribuyen a la preservación, a la conservación, a la regeneración de los ecosistemas, de los sistemas de vida. Cuando entendamos eso, vamos a irnos nosotros, la comunidad internacional, a decirles, señores, miren, nosotros tenemos esta cantidad de bosque que está dando estos beneficios. En el marco de la justicia climática, no vamos a convertirlos en bonos de carbono para irnos a las bolsas de valores a comercializar. No, porque la Constitución no lo prohíbe. Pero en el marco de la justicia climática, la comunidad internacional debería reconocerle a Bolivia una especie de compensación ambiental. Y tendríamos que recibir recursos para poder seguir preservando, conservando nuestros bosques en beneficio de la humanidad. Querido Omar, lo único que me queda es ponderar tu trayectoria, tu compromiso, tu responsabilidad y hasta la pedagógica charla que hemos recibido, ¿no? Cuando entendamos, me decía, esto en respeto a la Madre Tierra, yo diría en respeto a un futuro para la humanidad, ¿no? Correcto. Cuando lo asociemos con que las generaciones posteriores no van a disfrutar, no van a gozar, vivir, ya como lo estamos haciendo nosotros, que por cierto está muy comprometido, ¿no? Lo que actualmente se está viviendo, pero es responsabilidad de todos, ¿no? El darle la vuelta a la página con esta sensación ya de un futuro que es obligación nuestra brindar. No me queda más que respetar este tiempo de los amigos para agradecer por su preferencia. Ya sé que estás alistando un viaje, Omar siempre para con la mochila en el hombro, ¿no? Para cumplir con sus responsabilidades, no desde la comodidad de su despacho, no, sino evidenciando qué es lo que se está haciendo con nuestros bosques y tierra. Estaremos deseosos y pronto a sostener un otro diálogo
así de didáctico como el que acabamos de sostener, ¿no? Gracias. Por Reinaldo. favor, Gracias. te dejo para despedirte de los amigos. No, yo agradecer por esta oportunidad y soy apasionado en estos temas, por eso lo menciono de esa forma, ¿no? Y sí, estamos ahora a puertas de dar una vuelta al Beni, ¿eh? Vamos a ir con una caravana al Beni, lo estamos haciendo por primera vez, y allá queremos también generar esa conciencia, dar información y poder disminuir las áreas quemadas. En el Beni la problemática es diferente, es distinta, porque allá se queman pastizales básicamente. En Santa Cruz se quema pastizales, pero también se quema bosque, ¿no? Entonces vamos a hacer que la caravana tenga incidencia para poder disminuir, para poder ser más responsable con el uso del fuego, porque la tendencia es de ir eliminando el uso del fuego en las actividades, y eso requiere de tecnología, requiere de conocimiento de parte de los productores, pero estamos en esa ardua tarea. Y de denodada labor como la que estamos evidenciando. Muchísimas gracias. También en el Beni sufren de las inundaciones propias y características del departamento. Querido Omar, nuevamente, más bien al contrario, Actualidad Informativa te agradece, ¿no?, estos minutos en diálogo, y vamos a hacer seguimiento a tu labor, a lo que significa la vuelta al Beni, ya, para contribuir de alguna modesta forma en esta labor, en esta responsabilidad. Gracias, querido Omar. Estamos en contacto. Muy bien. Amigos todos, por su atención, muchísimas gracias y queden en gracia y bendición de Dios.